Buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio. Buenas tardes a todas las componentes del equipo Dolorín. ¿Cómo estáis? Muy bien, fenomenal. Muy bien, gracias. Antes de comenzar con esta charla que vamos a tener hoy, como ya sabéis, es necesario hacer la prueba de audio. Así que, por favor, los que estáis viéndonos, que alguien nos confirme a través del chat que se ve bien la imagen, que os está llegando y que también se oye bien el audio. Vamos a esperar un poquito a ver si se conectan y nos confirman, que siempre hay una demora de la imagen y del tiempo. Muchas gracias, Marian, por contestarnos. Ya que tenemos una confirmación, voy a ir aprovechando este tiempo también para recordar que la emisión es en directo, por lo tanto, nos gustaría que dirigierais preguntas al chat para incluiros en la conversación, que no sea una conversación unilateral. Estaré pendiente de las aportaciones al chat y daré paso a preguntas según sea conveniente. También comentaros que si alguien no nos puede ver en directo o por algún motivo no podéis quedaros hasta el final, quedará grabado y disponible en el canal de YouTube del Centro Banner. Me voy a presentar, soy Sonia de Lama, soy terapeuta ocupacional y formo parte del equipo del Centro Banner. Se oye un poco de eco, compañeras, no sé si será alguna de vosotras. Si podéis silenciar el micrófono mientras hacemos la presentación. Vale, creo que ya lo he conseguido. Gracias. Voy a presentar el Centro Banner. Es un centro de actividad terapéutica para niños y adolescentes con diversidad funcional. Desde el principio tratamos de diseñar un espacio que a la vez de ser terapéutico también fuese atractivo, que invitase al juego, que ofreciese retos motivantes, que combinase esa invitación al movimiento con la actividad física, con la superación de objetivos psicomotores, que invitase a la comunicación también, que ofreciese retos cognitivos y oportunidades de aprendizaje. Y lo que actualmente hemos conseguido es que los niños sientan que vienen a entrenar sus habilidades en un gimnasio especial, un espacio de trabajo donde sus profesionales de referencia son terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos o logopedas. Y bueno, hoy estamos aquí para conocer en profundidad el proyecto Dolorín, que es un proyecto apasionante, como conoceréis a continuación. Y la verdad que desde el Centro Banner colaboramos muy de cerca con ellas, con este proyecto. Muchas gracias, compañeras, por estar hoy aquí. Habéis creado un equipo interdisciplinar para el tratamiento del dolor infantil y lo componéis diferentes especialistas de varias disciplinas. Contáis con experiencia, con formación específica, con una gran cohesión y compromiso para cumplir el objetivo final, que al final es mejorar la calidad de vida de forma integral del niño, pero también de su familia. Voy a dar paso a Chus, nuestra compañera, que es la primera en hablar, y al resto os voy a mandar a la recámara y luego os voy recuperando. Hasta ahora. Chus, ya te doy voz. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, si te parece, para introducir un poquito más el proyecto, vamos a dar paso al vídeo de qué es Dolorín, ¿verdad? Sí. Antes de empezar. Vale. Voy a conectar la pantalla, voy a compartir la pantalla para que lo vea todo el mundo bien. Si hay problema con el audio, que me lo comunicáis por el chat.
dolor infantil no es cosa de niños. No podemos negar que existe, por eso debemos tratarlo. Es importante identificar el dolor porque está demostrado científicamente que si no tratamos el dolor actual, el dolor del futuro puede ser aún peor. El dolor está. Todos como profesionales individuales lo conocemos y lo abordamos, pero nos faltan ojos y nos faltan disciplinas que ayuden a que todo el niño funcione hacia adelante. Actualmente ya somos 8 profesionales, cada una de ámbitos distintos, que esta es la gracia del tema, y que creo que podemos aportar cada una de nosotras a través de nuestras disciplinas pues unas pautas de tratamiento que pueden beneficiar a estos niños que actualmente no tienen nada. Muchas veces no es un tratamiento, sino una forma de comportamiento, unas estrategias que seguir para llegar a una vida lo mejor posible para el niño. Los padres, cuando encuentran que tienen un niño con dolor crónico, muchas veces no saben pedir ayuda. Y bueno, por eso es tan importante hacernos visibles con esta asociación. Nosotros creemos que es muy importante que los padres sepan que existen centros como el nuestro. Creo que era fundamental, ¿no?, que hubiera una asociación que recogiera toda la diversidad funcional y que abordara el dolor. Que lo que pretendemos es nada más y nada menos que mejorar la calidad de vida de un niño que está sufriendo dolor. Nuestra asociación es una asociación especial y diferente porque es multidisciplinar y entre todos vemos un conjunto de lo que es la patología del niño. La Fundación Mutua Levante ha sido pionera. Supo ver desde el primer momento, cuando le presentamos el proyecto, el futuro. Si tú no tienes a alguien que confía en ti desde el primer momento y te aporta ese capital, ese input de dinero que necesitamos para empezar cualquier proyecto tan chulo, es imposible. Porque gracias a ellos hemos podido darnos a la luz y poder hacer una serie de actividades que sin ellos no hubiera sido posible. El dolor en niños no es igual que el dolor en adultos, pero esos niños son los adultos del futuro y son lo más importante que hay en el mundo. Tenemos que trabajar porque vivan sin dolor y puedan disfrutar de todo lo que se merecen de su infancia sin dolor. Eso es Dolorín, nada más y nada menos. Bueno, ahí hemos tenido una primera presentación de lo que es Dolorín. Tenemos ahora mismo con nosotros a Chus Vidorreta. Ella es enfermera pediátrica de Dolorín, de la asociación, y nos va a enfocar un poquito en lo que es la prevención del dolor. Chus, bienvenida. Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento esta tarde con todos nosotros. Y para hilar un poco la conversación, sí que me gustaría preguntarte, ¿qué tratamientos y estrategias previenen que ese dolor tan agudo no se convierta o no llegue a ser crónico? Bueno, a mí en realidad me gustaría un poco empezar hablando que por qué hemos realizado este decálogo, porque aquí nos hemos reunido todos para hablar sobre un decálogo, sobre las estrategias que se pueden realizar en el dolor crónico. Y esto es importante porque resulta que el dolor es uno de los síntomas más comunes que tenemos experiencia desde la más tierna infancia. Y nosotros desde nuestro grupo y desde nuestra asociación queremos dar visibilidad a un problema desde diferentes disciplinas y decir que el dolor crónico existe. El dolor crónico infantil también existe. Y necesitamos tratar el dolor desde la infancia para prevenir problemas de por vida en la juventud. Y para ello, pues hemos desarrollado 10 estrategias, hemos querido un poco abarcar un poco todos los campos, aunque seguro que nos hemos dejado por ahí alguno, pero bueno, hemos hecho lo más importante. Por eso, frente a tu pregunta de qué estrategias previenen el dolor agudo no se convierta crónico, debemos de saber primero qué es ese dolor crónico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del dolor crónico infantil? Pues el dolor crónico infantil es un trastorno multifactorial que abarca componentes tanto físicos como
psicológicos como la ansiedad, como la movilidad, como alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, depresión. Todos estos síntomas están asociados a una reducción que es mesurable, que podemos medir de la calidad de vida de estos pacientes. Y estos pacientes se sienten mal porque tienen una vida mermada por el dolor. Porque el dolor es ante todo un síntoma y puede ser una señal de advertencia. Después, nosotros de ver una historia clínica detallada, un examen clínico, un estudio potencialmente adicional si es preciso, incluyendo imágenes, investigación de laboratorio, pues debemos de saber si un niño, por ejemplo, con un pie que le acaban de operar de cirugía ortopédica, tiene mucho dolor, pues hay que descartar que tenga otros tipos de síndromes y no simplemente aumentar la dosis analgésica. Y por ello es muy importante no tratar el síntoma, sino la enfermedad. ¿Y hay alguna manera de evitar que se llegue a producir? Pues para evitar que se llegue a producir un dolor crónico, debemos de empezar muchas veces desde el propio dolor agudo, porque si tenemos accidentes con los niños, esos accidentes nos pueden llevar a tener un dolor muchísimo, con unas lesiones posteriores mayores. Y por ello buscamos que haya un cuidado por parte del niño y de la familia en el manejo de ese dolor agudo para conseguir un verdadero equilibrio, de tal manera que entre las necesidades del cuidado y la capacidad de satisfacerlo llegue a un cuidado rutinario de este dolor agudo que sea con la prevención o con el tratamiento una manera que conseguiremos que esto no se convierta en un dolor crónico, lo que tenemos que evitar. Si no se trata, muchas veces este dolor crónico afectará a la actitud psicológica del niño y al dolor en el futuro y posiblemente pueda generar un dolor crónico. Por ello, debemos evitar todos los accidentes que se producen. Hay diferentes accidentes según la edad del niño, pero todos estos accidentes debemos de tratar de evitarlos. O sea, en definitiva, hay que evitar esos accidentes, hay que llegar a ese dolor agudo para evitar que se convierta en crónico. Exactamente. Hay que tener unos buenos sistemas de identificación o de diagnóstico. Y de cribaje de este dolor. Claro, y contar con un equipo que esté especializado. Que sepa tratarlo. Muy bien. Muchas gracias, Chus. Vamos a dar paso a la siguiente compañera y luego volvemos contigo al final. Hasta luego, Chus. Gracias, hasta luego. Vamos a dar paso a Pura. Pura, tienes silenciado el micro, no te vamos a oír, que yo creo que antes lo has silenciado. Ya. Ahora sí, ya te oímos, sí. Bienvenida, Pura. Pura Alamar, es psicopedagoga y también compañera de este equipo de profesionales que componen Dolorín. Y tenemos aquí a Pura para ver un poco más esa parte casi didáctica, ¿no? Del impacto y de la divulgación y de la búsqueda de apoyo. Y, bueno, sí que me gustaría preguntarte, ¿cuál es el impacto que tiene ese dolor crónico en la parte más académica, en el desarrollo académico y en el logro educativo? Hola, ¿qué tal a todos? Hola. Muy buenas Bueno, tardes. lo que es indudable indudable y básico, es decir, que todos los niños y niñas tienen derecho a la educación. Claro, esto que parece tan fácil, cuando aparece el dolor, a veces, y un dolor crónico que imposibilita llevar una vida normalizada, es complicado compatibilizar este dolor crónico que te invalida con el derecho a la educación, el ir a clases, el seguir con tus compañeros, recibiendo formación, aprendizaje y a la vez vivir con ese sufrimiento, con este miedo, con esta gestión difícil de las emociones del niño que está malito o de la niña que está malita. Entonces, por eso es muy importante, para que haya desarrollo académico,
y hayan logros educativos, la coordinación. La coordinación entre la familia, que por supuesto son los primeros que dan los primeros pasos, que van al pediatra, que van al especialista, que mantienen informado al tutor o tutora del cole, que contactan con a veces el departamento de orientación del propio colegio, porque a veces necesitarán unas medidas especiales para poder llegar a este niño. De ahí la importancia de los gabinetes psicopedagógicos escolares y a veces incluso una coordinación con servicios sociales. Es muy importante entrar cuando un padre y una madre recién tienen a un niño o una niña con dolor crónico que le imposibilita la vida diaria, su vida escolar, tiene que entrar necesariamente en una coordinación. Totalmente, sí, que todo el círculo que se comunica con el niño o que se desenvuelve con el niño esté coordinado. ¿Y hay algún tipo de dato estadístico de cuántos niños son los que sufren dolor crónico en España? Bueno, pues nuestra compañera Ana Mínguez, que luego se lo podéis volver a preguntar el tema, hizo un trabajo estadístico precioso y además muy válido. Esto lo puede decir mejor ella, pero apuntaba como el 19% de los niños que atendían en primaria, en atención sanitaria primaria, de la comunidad, o sea, de Valencia, de los 4 centros especiales, 4 centros más importantes que hay sanitarios, el 19% de los que acudían a estas consultas tenían un dolor crónico. Y esto es curioso y da mucho que pensar, la verdad. Es un porcentaje no es pequeño, sí. Sí. ¿Y crees que hay alguna manera de poder encontrar soluciones a estos problemas? Vamos a ver, sí que están establecidos unos mecanismos, unos programas de apoyo para este niño que presenta un absentismo para ir al colegio, claro. Bueno, el absentismo puede ser o de más de 30 días, que diríamos que sería de larga duración, o de 15, 30 días, que sería media, o menos de 15 días, que sería una corta duración. Y para eso hay que aplicar la metodología adecuada. Hay programas de atención, de educación domiciliaria. Luego hay también programas de aulas hospitalarias. Hay centros de educación especial y aulas de inclusión que también facilitan el apoyo. Cada vez hay mayor concienciación por parte del profesorado, aunque tenemos mucho aún que hacer, porque siempre me parece que los niños no han tenido derecho a estar con dolor crónico. Enseguida es un paracetamol y punto. Y no te quejes tanto. ¡Ay, qué quejica! Sí, parece que un niño no puede tener dolores. ¿Verdad? Sí. Y cada vez hay más profesorado que empieza a considerar que puede ser un dolor crónico tipo cefaleas o motórico, o bueno, de tantísimas cosas que hay. Y cada vez se va implementando planes de formación reglada en plataformas online que precisamente ayudan a estos niños que no pueden ir al colegio. Y ahora con el COVID, bueno, las plataformas online de formación han sido fundamentales. Totalmente. Fundamentales. Lo que hay que facilitar es la adaptación al colegio y que trabajar pues, con calidad de vida y posibilitando a un derecho tan fundamental como es el de la educación del niño que tiene dolor crónico. Pues sí, una lanza a favor de esa educación y de la importancia que tiene la educación en la vida al final de un niño. La lástima es que muchos padres y en muchos centros, bueno, en muchos no, pero en muchos hay falta de recursos y desconocimiento de recursos existentes, que eso es una lástima. Y ojalá
desde esta asociación seamos un poco altavoz y difusores de esta cantidad de programas de apoyo que hay, que muchas veces son desconocidos. Totalmente, sí, estoy contigo, porque no se conoce. Si ya el dolor infantil es un gran desconocido, ya los programas que hay para abordarlo o para poderlo enfocar o manejar es totalmente desconocido. Sí, pues son recursos existentes que hay y es una lástima que no se aprovechen. Muchísimas gracias, Pura. No sé si quieres hacer alguna puntualización más. Pues yo quiero hablar de los padres y las madres que tienen niños que tienen dolor crónico, que no saben cómo ayudar. Y es un proceso largo que, poniéndote en su piel, cuando empiezan yendo al pediatra, qué le pasa, cuando le pasan de la atención primaria a una atención especializada, cuando buscan y no encuentran soluciones a qué le pasa a mi hijo o a mi hija. Entonces, todo esto es penoso y es fundamental la actitud de los padres, por supuesto de ayuda, pero que son los que verdaderos magos sin magia de ayuda a sus hijos, que muchas veces es importante terapia de reflexión, de relajación, de ayudar a su hijo a tranquilizarlo, a utilizar distintas terapias, que a veces la propia voz, la propia relajación, se pueden aprender para relajarles, tranquilizarles y ayudarles a vivir con el dolor. Muy interesante. Muy bien. Muchas gracias, Pura. Vamos a dar paso a la siguiente compañera. Muy bien, un saludo. Gracias por tu aportación. Nada. Un saludo. Ahora se incorpora a la conversación Viviana. Hola, Viviana. Tienes el micro silenciado también. Actívalo. Activa el micro en la... Ahora sí. Hola, Viviana. Tenemos a Viviana Badenés, ¿verdad? Ella es fisioterapeuta que colabora con la Asociación Dolorín y es una parte más del equipo. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar hoy aquí. Y bueno, como fisioterapeuta, la pregunta va enfocada a tu disciplina. ¿Cuáles son los tratamientos físicos efectivos para mejorar el dolor y la funcionalidad de estos niños? Sí, una cosa que quiero resaltar para entrar como introducción es que tenemos que entender que el dolor se define ahora, ya ha habido un cambio en la definición importante a nivel internacional, con lo cual por eso entiendo que nuestro papel como grupo de trabajo interdisciplinar es todavía más importante, porque se define el dolor como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial, o bien descrita en términos de tal daño. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los tratamientos que tenemos que conocer, tenemos que hacer una función detectivesca muchas veces para entender ese dolor crónico dentro de un contexto de esa persona. El mismo dolor puede ser muy diferente a diferentes personas. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo en equipo y luego, según como nosotros podamos entender ese dolor personalizado, podemos aplicar los tratamientos. Desde el punto de vista de la fisioterapia, lo que realizamos principalmente para el dolor crónico en niños e incluso también para adultos, pero en niños es muy importante, es primero educación de su dolor, entender qué está pasando y luego utilizamos el tacto, todo lo que es la terapia manual, desde el masaje a técnicas osteopáticas, técnicas muy suaves de masajes y luego trabajo de movimiento. Cuando digo movimiento, no hablo solamente de fitness o ejercicio deportivo.
Hablo también del movimiento como un regulador del sistema nervioso, un equilibrador, para que el sistema nervioso no esté en una situación alterada de respuesta continua, que esto puede producir dolor. El dolor puede venir porque hay un estímulo continuo que le puede estar estresante, por ejemplo, y puede aparecer dolor en un niño. Puede iniciarse el dolor crónico con un daño tisular, puede haberse realizado un daño en una zona, esto desde el punto de vista de la fisioterapia, una caída, un golpe, una fractura, y esto, por el miedo que produce, por la vivencia que ha tenido esa persona, se puede convertir en un dolor crónico. Entonces, creo que es muy importante abordarlo y entender qué está pasando en ese niño y aplicar las técnicas de una manera, no de una manera sistemática, sino entendiendo el contexto de su familia, entendiendo el contexto del dolor y también para que ese niño pues pueda verbalizar o pueda expresar a través del movimiento qué le está pasando. También utilizamos técnicas de relajación que son claves para, de alguna forma, producir un equilibrio del sistema nervioso a través, sobre todo, de la respiración diafragmática para equilibrar el sistema simpático-parasimpático. Y bueno, utilizamos también pues ejercicios ya lúdicos y todo lo que es creo que luego mi compañera hablará, también fisioterapeuta, más de lo que es la danza y la expresión a través de juegos y de la danza expresiva. ¿Hay algo que puedas recomendar que podrían hacer estos niños con dolor? Sí, yo creo que lo que es el tacto son niños que necesitan mucho soporte. Yo creo que en el decálogo que estamos escribiendo hablo sobre todo del soporte, ¿no? El soporte físico. El soporte físico es, pues el estar sostenido fuerte, ¿no? Pero el soporte emocional es lo que necesitan de las familias, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer, nosotros podemos enseñarles técnicas muy sencillas de autorregulación del sistema nervioso a través de la respiración, con juegos muy rápidos, ¿no? Y utilizar sobre todo un lenguaje que el niño entienda. Hasta ahora el lenguaje que se utilizaba en el dolor era un lenguaje de adultos, ¿no? Lo que hacíamos, copiábamos el modelo de adultos y lo pasamos a niños, ¿no? Entonces, lo que tenemos que realmente es adaptarlo y darnos cuenta que, aunque tienen muchas cosas comunes, las vivencias son totalmente diferentes las de un niño a las de un adulto. Totalmente, sí, es verdad. ¿Algo más, Viviana, que quieras destacar? ¿Algo que quieras puntualizar antes de pasar a la siguiente compañera? Pues yo creo que nos tendríamos que tocar más en el buen sentido y en la parte, creo que somos mamíferos, creo que el tacto y el contacto nos lleva a desarrollar esa piel a piel, nos lleva a generar esa confianza y quizás en estos momentos, y más ahora con todo el tema de la COVID, nos enfrentamos a niños y a familias que por ese miedo se están tocando menos y nosotros lo sabemos, a veces los adultos llegamos a casa y simplemente un abrazo nos reconforta, ¿no? Entonces, el tacto, un tacto familiar, pero también profesional, me refiero de la forma que nosotros tocamos, creo que sería muy bueno que nosotros pudiésemos enseñar incluso a las familias a que aprendieran estas formas o esta técnica para que lo pudiesen hacer en casa y creo que eso forma parte también de nuestro trabajo, el enseñar sobre todo a las familias o a los cuidadores o a las personas que están en su entorno para facilitarles, pues bueno, que te puedan obviamente tener menos dolor y poco a poco a ver si eso se va minimizando. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Viviana. Gracias a vosotros por la oportunidad. Nada. Hasta luego. Hola, Patri. Hola, Sonia. Muy buenas. Os presento a Patricia, que ya
ha estado en otra de nuestras comunicaciones, Patri Morán, fisioterapeuta infantil, que también colabora con Dolorín en el proyecto. Y bueno, un poco la pregunta que hacemos a Patri, complementando a Viviana, que ha sido la fisioterapeuta anterior, es un poco ¿cuándo son más efectivos los tratamientos de fisioterapia en estos niños con dolor? Pues como cualquier tratamiento de fisioterapia en niños, es efectivo cuando ellos están motivados por venir a tratarse de lo que sea, ya sea dolor, ya sea por una lesión pequeñita o ya sea por un miedo. Y muchas veces lo que ha dicho Viviana es verdad, el dolor causa miedo al movimiento y la única manera de curar el dolor es moviéndose. Entonces, si tú tienes motivado a un niño, lo vas a tener de cara a ti. ¿Y qué mejor manera de motivar a un niño que con actividades que le gusten deportivas o simplemente con juegos, si es que todos hemos aprendido jugando, ya sea juego libre o juego dirigido. Pero las sesiones no tienen por qué ser aburridas ni tienen que recordarle ese propio dolor, ¿no? O sea, yo vengo aquí para ayudarte. Entonces, el clima de confianza que crea el juego o una terapia deportiva en un centro abierto, como por ejemplo puede ser Banner, donde hay muchos más niños, donde ellos se pueden comparar, donde ven que estás tú para ayudarles, no para hacer el movimiento, sino para apoyar ese movimiento, a ellos les da herramientas para luego poder aplicarlo en el cole, en casa, porque al fin y al cabo son niños. Entonces, el clima de confianza para mí es fundamental. Luego la terapia, como ha dicho Viviana, la tienes que ir ajustando pues con esa investigación que haces con las familias, ¿no? Las familias son importantísimas. Hablas con ellas, hablas con el peque. Si te puede ayudar, quien mejor se conoce es él, ¿no? Entonces, ¿por qué no preguntártelo a ti? Entonces, para mí, una terapia entera no hay. Juegos, millones. Cosas motivantes para ellos, todas las que tú quieras. Solo tenemos que preguntarles. Y a partir de ahí, la cosa empieza a fluir con tranquilidad. Y sobre todo... tenerles en cuenta a ellos siempre que haya esa voz y esa comunicación y un poco destacar lo que tú dices, ¿no? Que no existen recetas ni nada que esté fijado y cuadriculado, que al final adaptarse al niño yo creo que es la clave. Pero vamos, el niño con dolor, el niño con diversidad funcional, en general todos los que nos dedicamos al ámbito infantil. No hay una receta única para nadie y sobre todo es que nos olvidamos que salud no solamente es estar bien físicamente, es estar bien también mentalmente, ¿no? Emocionalmente. Y las emociones en el dolor también juegan mucho papel. Entonces, esta parte la tenemos que tener en cuenta. La OMS lo deja muy claro. Alguien que está sano, que quiere tener una calidad de vida, tiene esa parte física, pero también esa parte emocional. Esa parte de la psique tiene que estar bien. Y esto con el juego y con la motivación se consigue, ¿no? Y lo que tú has dicho es muy importante. Dentro de todo el funcionamiento humano hay muchas dimensiones y una de ellas es el intelecto. Si yo puedo preguntarte, ¿por qué no te voy a preguntar? Si tú eres el que mejor te conoces, que para mí esto me parece fundamental. Evidentemente, reuniones con los papás hay que tener, las familias, los papás son los que mejor conocen también, pero a ellos hay que preguntarles porque las inquietudes son suyas. Y la sensación de dolor... De normal, cuando vienen, cuando van a consultas o cuando de normal los profesionales siempre hacen preguntas al padre o al acompañante, sea quien sea. Y es verdad que los niños, lo que tú dices, siempre que haya preservado una parte cognitiva suficiente y comunicativa suficiente, ellos pueden tener su propia voz y sus propios objetivos y explicar sus sensaciones y sus motivaciones, claro. Y que por qué no van a poder hacer una disciplina cualquiera, ¿eh? Llámese danza porque, bueno, ya las que me conocen más saben que soy una apasionada de la danza, pero llámese danza, llámese waterpolo, llámese básquet, el deporte que ellos quieran. ¿Por qué no lo van a hacer? ¿Porque hay dolor? Pues a lo mejor si yo creo un clima de confianza en el que te pueda ayudar a intentar que bajes ese dolor, porque a lo mejor no te lo puedo quitar, pero ¿y si yo te ayudo a que tú te lo sepas gestionar? Pero para eso te necesito conocer, ¿no? Entonces, para mí, creo resaltar eso, que no hay una receta única, como ha dicho Viviana, que terapias hay un montón, pero que para mí es fundamental el juego, el deporte, el clima de confianza y el contar con ellos, siempre apoyados por los papás. Pero aunque a ti te parezca algo descabellado, inverosímil, a lo mejor es que es lo que necesita el niño en ese momento. Y si se lo podemos aportar en ese momento, pues chica,
vamos a hacerlo, ¿no? Porque es un paso adelante. Pues sí, Para totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Muy bien. ¿Algo más que quieras destacar? Pues la verdad es que no, que todas las familias que tengan niños con dolor, que sepan que no es algo normal, que el dolor es un signo de defensa de manera fisiológica y que no tiene por qué haber dolor. Pero es que nosotros muchas veces también vivimos con dolor que no deberíamos de tener. Entonces, pues eso, hacer una mención de que está ahí, que es importante, que hay que verlo, que hay que observarlo. Darle visibilidad, sí. Sí. Y que, bueno, y que estamos aquí para ayudar. Igual que podemos ayudar en otro tipo de trastornos o diversidades funcionales, pues el dolor es una más. Entonces, hay que tratarla con la misma normalidad con la que tratamos tantísimas otras cosas y no tenerle tanto miedo. Muy bien. Muchísimas gracias por tu aportación, Patri. Y gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola, Tania. Buenas tardes. Tania es doctora, es anestesista, ya ha estado con nosotros también en otra de nuestras entrevistas. Ya nos contó parte del proyecto, pero la verdad que teníamos ganas de conocer al resto del equipo y que nos contaseis todo. Así que, bueno, en tu parte de intervención sí que nos ibas a contar un poco qué podemos hacer para reconocer el dolor infantil. Sí, porque en el decálogo hablo de las estrategias para mejorar un poquito el apoyo gubernamental y financiero. La pregunta es bastante buena. No es algo novedoso la asistencia al dolor. Hay muchos que llevan nadando en medio del desierto durante años y con pocos avances. Pensemos, si no reconocemos algo, a lo mejor es porque simplemente no sabemos qué es o no podemos compararlo con algo. Entonces, yo veo que hay factores multifactoriales. Está adaptado a nuestra idiosincrasia, a nuestro idioma. Nosotros no concebimos que los niños tengan dolor. Como mucho, algo de dolor de crecimiento. Hablamos con asociaciones de niños que tienen con dolor y los mismos padres han aceptado el hecho de que pues hay que vivir con ello. Con tener un médico cerca para que les trate, esa es la solución. Cuando no es, hay opciones diferentes. Entonces pienso que hay que subir el volumen, hay que hacer ruido y es lo que pretende hacer Dolorín. Hay que generar información, educación basada en el conocimiento científico, investigación y desarrollo del tratamiento. Muchas cosas que con las que contamos son básicas, pero son poco conocidas y asombran a los padres y a los niños, pero ayudará a abrir los ojos y a sensibilizar que el dolor no puede ser cosa de niños. ¿Y tú crees que este dolor infantil es un problema sanitario? Si nos planteáramos, inicialmente sí, pero creo que si nos planteáramos que es un problema sanitario, nuestra concepción de la seguridad social y del entorno sanitario nos hacía pensar que todo esto debe ser cubierto por la sanidad. Pero no es cierto, la sanidad no cubre los costes del tratamiento, no hay las famosas unidades de dolor infantil que debieran existir y entonces me lo planteé que de acuerdo con el modelo biopsicosocial que hemos estado todas comentando y que puedo explicarte luego más tarde, que es en el que se basa el dolor, quizás sea más un problema social en el entorno sanitario. Y si es así, quizás haya muchísima más gente que abra los ojos y nos pueda ayudar, porque todas esas múltiples asociaciones que hay para conceptos sociales, para entornos sociales y problemas, ayudan a nivel social, pero a lo mejor no han reconocido que una parte del problema social de esos niños es el dolor. Creyendo que es sanitario, se ha dejado de lado. Estos niños, pues, emigrantes, los niños que vienen de países subdesarrollados, también tienen dolor. Su problema afectivo, su falta de atención conlleva un desarrollo de un dolor. Y ante todo no nos podemos olvidar que esos niños son los adultos del futuro y no deben sufrir ahora ni convertirse en niños. Hay que prevenirlo con un tratamiento adecuado, porque el problema es que esto se puede convertir en una minusvalía, en un adulto con una minusvalía, con un problema
que le impida desarrollarse en plenitud como debiera hacerlo. Y esto que ya estás tú destacando con otras palabras, pero bueno, esto que estás poniendo sobre la mesa en realidad relaciona el dolor con, dijéramos, la salud mental del niño. ¿Nos puedes explicar un poco esta relación? Por el tema este que hemos estado comentando, biopsicosocial de dolor, no es nuevo. En el 82 Schwartz ya lo describió. Lo describe como un fenómeno multidimensional, que es el resultado de una interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos y sociales. En los biológicos estaría la genética o la fisiología. Los psicológicos, la tendencia a pensamiento catastrofistas, la depresión, la misma ansiedad. Y en los factores sociales estaría el apoyo familiar o los amigos. De acuerdo con este modelo, es bastante poco complejo ver que al ser una experiencia compleja y no existe una causa única que defina directamente por qué los niños tienen dolor, que tampoco es una experiencia o enfermedad que afecte a una única área de la vida del niño. El dolor crónico impacta la calidad de la vida de los niños en su vida familiar y personal. Por ello hay una relación entre el dolor crónico y la enfermedad mental. Se conoce una relación con una presencia de trastornos mentales en la etapa adulta. Desde un 24 a un 44%, es enormemente alta. Así como la misma comorbilidad del dolor, el dolor conlleva a generar depresión, pensamientos catastrofistas, a sentirse mal, y entonces todo ello conlleva una dinámica de ser diferentes, sentirse alienados, recibir a lo mejor bullying por ser distintos, y ello genera un circuito vicioso en esos niños. Por eso es importante destacarlo cuanto antes y tratarlo para evitarlo. Sí, la figura un poco de psicología infantil que también desde el Centro Banner aborda estos problemas. Así es fundamental la presencia de una neuropsicóloga infantil que ayude a los niños y a los padres. Muchas veces, mucho más de lo que hacemos con los niños, lo hacemos con los padres, que se tienen que llevar los deberes a casa. Totalmente. Y que al final son los que pasan el 99,9% del tiempo con ellos. Que nosotras como terapeutas es un 0,01%. Total. Muchísimas gracias. No sé si te queda algo más que destacar, Tania. No, Sonia, es importante, como te dirán mis compañeros, que no solo tratamos a los niños, que los educadores, los cuidadores deben ser educados y ayudados. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tania, por tu aportación. Un saludo. Os presento a Ana Mínguez. Ella es farmacéutica hospitalaria y bueno, nos va a comentar un poco las estrategias, ¿no?, que mejoran el conocimiento y la comunicación en los centros de salud y esos tratamientos basados en la evidencia. Muy bien. ¿Por qué son tan necesarias estas estrategias? Sí, bueno, vamos a ver, porque digamos que hay que organizar, es importantísimo y además es un tema que aquí en España no está nada abordado, pues que todos los cuidados que se deben de realizar a niños con dolor tienen que estar estandarizados y además deben de ser con un grado de evidencia como la importancia del tema lo es. Entonces, yo destacaría una de las cosas más importantes, que es la identificación del problema. Que realmente, si no sabes si ese niño tiene dolor, pues tampoco se puede tratar, es una cosa evidente. Y ya se ha hablado del derecho de la asistencia formativa de ese niño, pero es que de su escolarización, pero es que realmente es un derecho el de la salud
del niño que es fundamental, es un derecho, otro de los derechos fundamentales en la población infantil. Y dentro de ese derecho está identificar el dolor para luego tratarlo. No podemos tratar nada si no se identifica. Esa es lo primero que hay que hacer, ¿vale? Entonces, para esto, todos los profesionales sanitarios, desde cualquiera de los entornos en los que el niño es atendido, deben de saber que deben de preguntar si ese niño tiene dolor o no tiene dolor. Es decir, fomentar la evaluación para poderle tratar. Y además de la importancia de identificarlo para facilitar su tratamiento, a los propios profesionales nos sirve de una guía para saber si estamos haciendo las cosas bien, porque cuando identificamos, tratamos, y cuando tratamos vemos si nuestra actuación sobre ese dolor es la adecuada o hay que modificarla. Y además, esa variable hay que escribirla para que todos sepamos en qué situación de dolor se encuentra ese niño. Es decir, si yo lo veo en un hospital y anoto esa variable, el médico que lo ve en otro entorno sanitario de primaria o en las clínicas privadas o lo que sea, tiene que tener un historial de ese niño a lo largo de toda su asistencia en este programa. Por eso es importante identificar el dolor. Y luego tenemos otro problema añadido que es su evaluación. Evaluar a un niño, evaluar el dolor de un niño no es fácil, porque basta pensar que no, tú cuando te preguntan si te duele algo, respondes con tu voz y con tu lenguaje respondes a esa pregunta. Pero en el caso de un niño, pues es evidente que un bebé no es lo mismo que un niño adolescente, no es lo mismo que un niño de 8 años. Entonces, para eso se ha investigado hay un grupo de herramientas que están perfectamente validadas en distintos entornos sanitarios para distintos tipos de dolor que nos permiten, aparte de identificar el dolor, cuantificarlo en ese niño, tenga la edad que tenga, y además ver el impacto que tiene ese dolor en el día a día de ese niño. En su calidad de vida. Claro, en su calidad de vida. Y eso, o sea, que la evaluación no es solamente determinar la intensidad y cuantificar si es grave o es leve, sino además evaluar cómo impacta el dolor en el niño y en su calidad de vida, a nivel emocional, a nivel de actividades de la vida diaria, como son ir al colegio o jugar. Y con respecto a la segunda pregunta que me has hecho, ¿cómo se puede estandarizar, ese cuidado de los niños? Pues, evidentemente es necesario que todos hagamos con evidencia lo mismo. Para ello se reclama desde todas las sociedades pediátricas nacionales e internacionales que el dolor conste como la quinta constante vital, aparte de la temperatura y de otras variables que se toman a un niño, pues que el dolor conste como una quinta constante vital y que sea de obligado cumplimiento su identificación. Luego, una vez identificado, los tratamientos tienen que estar protocolizados para estandarizar los cuidados y que esa estandarización de cuidados sea utilizada por todos los profesionales que intervienen. Eso garantiza. Ahora mismo existe esa estandarización o alguna guía de actuaciones para llevarlo en común, por lo menos a nivel de España. Pues bueno, a nivel de España estandarizada no está. O sea, hay algunos hospitales que, así cuando el niño está hospitalizado, por ejemplo, niños con dolor crónico de tipo oncológico, sí que está muy claro, porque los servicios de oncología pediátrica están muy concienciados. En otros entornos sanitarios hay una total absoluta, hay una falta de formación enorme que es una manera de que el profesional pues no se involucre en este tema que es de vital importancia para el niño. Entonces es muy importante nuestra tarea de formación para que todos los
profesionales sean capaces de identificar el dolor dentro del entorno sanitario en el que ellos, cada uno de nosotros atendemos. Para eso están las escalas de evaluación y para eso está la estandarización de cuidados, protocolizar el tratamiento en las distintas salas de atención especializada o de primaria. Muy interesante que pueda llegar esa estandarización. Muchísima tarea que hacer. O sea, países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, ellos llevan este tema mucho más avanzado que nosotros, están dentro de sus programas de calidad de asistencias pediátricas. Y en España sí que es verdad que la Sociedad Española de Pediatría está haciendo un esfuerzo para intentar evaluar el dolor infantil y protocolizar los tratamientos de una forma más estandarizada. O sea que ya vamos viendo un poco que el tema se va moviendo, que eso nos anima a continuar con la formación a los profesionales que la precisan y empujando desde nuestra asociación a que eso cada vez la gente esté más sensibilizada con este tema. Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos un poco de luz en este aspecto que quizás es bastante desconocido. Y nada, que me alegro de que al final hayamos podido recuperarte. Perdona que haya alterado el orden, pero bueno. Nada, al final lo importante es que has podido participar, Ana. Me alegro mucho. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Voy a recuperar de nuevo a la compañera Chus Vidorreta. Hola, Chus, de nuevo. Tienes el micro silenciado. No te oímos. Hola, aquí estoy de nuevo. Al principio y al final. Sí, volvemos con Chus para el final. Ya solo nos queda un poco cerrar todo este coloquio que hemos hecho sobre dolor infantil. Y vuelve, Chus, para contarnos un poco las estrategias de autocuidado, en este caso de los padres de los niños con dolor crónico, que también es muy importante que ellos se cuiden. Explícanos un poco, Chus. Exactamente. Lo primero de todo es darse cuenta de que el cuidador necesita unos cuidados y que mayoritariamente son los padres que tienen a los niños con dolor crónico los encargados de cuidar de este niño, porque en realidad ellos se convierten en los expertos en aliviarlos, en crearles una atmósfera de bienestar, pero claro, estos padres que son cuidadores son a menudo los más olvidados y no promueven su propio bienestar, siempre están a expensas del bienestar de su propio hijo. Entonces, tienen que estar ahí todo el rato sin poder dedicarle un pequeño espacio para su propio bienestar. Deben de hacer una instauración pequeña de hábitos de autocuidado que responde a las necesidades del propio cuidador. Cada persona sabe lo que le relaja, que de qué manera está mejor. Y este autocuidado que necesitan los padres es para crear y poder promover hábitos de vida que apoyen y mejoren el bienestar de todas las personas que viven juntas, porque no solo tiene que estar bien una persona, cuando muchas personas viven juntas, si están todos bien, acabamos teniendo un bienestar común para ello. Así también, por ejemplo, es muy importante contar con los niños de la familia, reducir la presión en las crisis, promover y reconocer los gustos de cada uno, porque a veces se olvida de que, claro, el que está enfermo o tiene dolor crónico o tiene una especial patología es al que más van a cuidar. Pues no, se debe de alentar a las familias a hablar juntas sobre la enfermedad, hablar juntos con los hermanos, de tal manera permitirles expresar sus preocupaciones, porque a veces no se les cuenta para que no involucrarlos en ello y tenerlos un poco apartados. Entonces, involucrarlos. Los hermanos, que es un gran punto, el tema de los hermanos. Ayudan y hay que ayudarlos a ellos también a comprender, para sentirse también escuchados de cuáles son los temores que tienen frente al hermano que está enfermo.
necesitan tener un mayor nivel de información sobre la enfermedad de su propio hermano y los impactos que puede llegar a tener. Así pueden ayudar un poquito a comprender, a tener una empatía y ayudarles un poco a tolerar y aceptar la situación y los sentimientos que tienen, pues a veces a lo mejor de abandono porque se dedican más al hermano enfermo que al propio, que a los demás. Esto es un problema, pero es así, hay que involucrar a toda la familia y hay que informar a toda la familia. ¿Y realmente crees que es posible que estos cuidadores o que los papás que son cuidadores principales tengan ese tiempo propio de hacerse un lugar para ellos mismos? Es respetar un tiempo libre para cada uno, hacerse su propio lugar. Eso es muy positivo porque se puede hacer una lista de las cosas que más le gustan al cuidador, pero es que a lo mejor vas a empezar simplemente, me gusta cantar cuando estoy en la ducha y en los 5 minutos que estoy en la ducha me voy a relajar cantando. O necesito, antes de cenar, correr 10 minutos alrededor de la casa. Son espacios pequeños que te van haciendo tu propio lugar, tu propia liberación y esto debe incluir a toda la familia, es decir, tú lo tienes que compartir con los demás. Necesito un momento para mi propia relajación. Entonces yo, si voy a correr alrededor de mi casa, pues a lo mejor hoy corro 10 minutos, al otro día consigo correr 20 y así poco a poco consigo tener ese espacio solo para mí. Porque, como dice Rachel Cockley, que es una psicóloga muy importante, que hay que reconocer que conseguir su propio espacio protege sus reservas de energía de la persona, del cuidador, y fortalece sus cimientos. Y los cimientos de la propia familia, porque el cuidador es el cimiento de la familia. Y estos pueden reforzar su compromiso y promover pues, una coherencia. Su propia autoconservación es un medio necesario para conseguir un fin. Si él está bien, de hecho, esta autoconservación es una forma muy inteligente y efectiva de reforzar el bienestar en el momento y garantizar que tenga las reservas de energía que necesitará para afrontar las próximas semanas o ese mismo día o los próximos meses en las circunstancias que se vayan a encontrar con la patología de este niño. Y eso es un tema muy importante. No hay que abandonar al cuidador. El cuidador es una persona muy importante y hay que concienciar a la propia familia y entre todos ver que cada uno necesita su propio espacio y que los padres también necesitan su propio espacio y su propio tiempo. Me parece que eso es hacerse un lugar, poquito a poquito hacerse este lugar para ellos. Sí. Aunque cueste, al principio yo creo que si llevan mucho tiempo sin buscarlo, sin tenerlo, cuesta. Claro. Pero es fundamental, sí. Pero crea un cimiento y crea una fuerza y una energía para poder seguir adelante. Totalmente. Chus, ¿quieres añadir algo más para concluir este webinar, esta charla sobre el decálogo que hemos tenido hoy? Bueno, me gustaría decir que este decálogo pensamos publicarlo porque creemos que cumple unos requisitos de muchas partes, son muchas estrategias diferentes para poder afrontar el dolor crónico infantil y nos parece muy necesario, de tal manera que esperamos en breve conseguir publicarlo y darlo a conocer, porque nosotros hemos hecho una pequeñita parte de lo que es este decálogo que nos gustaría que estuviera a disposición de todos los demás. Sí. Exacto. Sí. Pues muchísimas gracias. Voy a dar paso al vídeo que tenéis preparado para concluir un poquito y después, mientras tanto, si queréis ir haciendo preguntas en el chat, los que estáis viendo, si tenéis alguna duda que os puedan contestar las compañeras de Dolorín, si hay algo que se ha quedado pendiente y os gustaría resolver, podéis ir lanzando las preguntas al chat y las recuperamos en cuanto acabe el vídeo. Voy a compartir la pantalla.
Es complicado que los padres puedan identificar a veces en sus hijos el dolor crónico. El asesoramiento del dolor infantil frente a los padres va muy encaminado, lo primero, a la visibilidad de ese dolor. Los padres creen que el día que están mal es porque están un poquito peor de su patología. Pero cuando es un dolor constante, constante y constante, se convierte en un dolor crónico. Es un problema genérico. En España va asociado a nuestro lenguaje. Niño, eres un campeón, no te quejes, que no te duele, todo es dolor de crecimiento. Si te quejas, eres un llorica. Una cultura que hemos creado en nuestro entorno. Y esta cultura que hemos creado ha desarrollado que ya se te pasará. Es muy interesante pues, que cada uno de los profesionales que estamos implicados pues, valoremos todas aquellas esferas que envuelven la percepción de ese niño. No solamente la esfera del tratamiento farmacológico, sino medir bien o identificar ese problema de dolor cómo atañe al día a día de ese niño, de esa familia, cómo son los padres, si lleva tratamiento para descansar, si lleva otro tipo de terapias, para entender el contexto del dolor familiar y tanto en el día a día de ese niño. Los padres, cuando encuentran que tienen un niño con dolor crónico, muchas veces no saben pedir ayuda. Y bueno, por eso es tan importante hacernos visibles con esta asociación. Nosotros creemos que es muy importante que los padres sepan que existen centros como el nuestro, asociaciones como la nuestra, donde podemos ver ese dolor desde otro punto de vista y analizarlo, que vean que hay otro tipo de soluciones que podemos hacer para que ese niño pueda volver a su rutina de vida normal. Solucionando un poco esta parte del dolor, podemos ayudar al movimiento y los niños llegan con una mejor calidad de vida. Pueden jugar mejor, hay menos dolor al moverme, tengo más ganas de participar, voy más feliz al cole, tengo ganas de salir con mis abuelos al parque porque me puedo mover mejor. Y el dolor entra dentro de todos estos parámetros de calidad de vida. Porque se ha descubierto desde hace años que el acercamiento al dolor afecta a diferentes partes, no solamente a la parte física, sino afecta a la parte social y a la parte biológica y la psíquica de las familias y de los niños. Yo no soy fiel exactamente a las técnicas y a los métodos. Yo aplico una cosa fundamental y es la creatividad, el juego. Ese es el método, ganarme la confianza de los menores. Y eso es algo que me aproxima mucho. Yo no agobio ni nada. Soy un poco como la abuelita de confianza, que se me puede decir cosas que a lo mejor a los papis no se atreven a confesar o a decir. Los niños, al igual que los adultos, sufren dolor, pero tienen otra manera de expresarlo. Si el profesional, el fisio, logopeda, terapeuta ocupacional, no está preparado para escucharlo y entenderlo, el niño no va a avanzar. Y los papás vienen buscando que el neno sea un poquito más funcional y que haya menos dolor. Los padres pueden ponerse en contacto con nosotros desde nuestra propia página web, que es dolorinfantil.com. O bien, si quieren una valoración y la posibilidad de iniciar un tratamiento a través del centro Banner, que es donde estamos. Ya vuelvo a recuperar a todas las compañeras. Buenas noches a todas. Ya para concluir, pues recupero. Voy a dejar anotado tanto el mail de contacto de Dolorín como el mail de contacto de Banner para todo el que quiera ponerse en contacto o consultar. El mail de Dolorín es info@dolorinfantil.com, ¿verdad? Lo lanzo al chat y se quedarán ahí disponibles para todo el que lo necesite en el chat del propio vídeo. Así que no sé si vosotras queréis añadir algo, queréis añadir alguna conclusión final. Estamos encantadas de que hayas permitido que hiciéramos esta webinar y que nos hiciéramos un poco conocer y decir que a los niños hay que escucharlos
y hay que valorarlos. Porque los niños tienen su forma de expresar, como hemos comentado todas, muy especial y muy diferente a la nuestra. Pero tenemos que escucharlos y tenemos que oírlos para poder tratarlos. Totalmente. Me quedo un poco con esa parte de la importancia de detectar y abordar el dolor en los niños, de prestar atención a las repercusiones que puede llegar a tener un dolor que a ciertas edades luego seguramente vaya a irse convirtiendo en crónico y no dejar de lado a las familias y a todo el entorno educativo e incluso social que está alrededor del niño y que también van a tener un impacto en esa educación, ¿no?, hacia el dolor y en que todo el mundo pueda contribuir. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por la discusión y por el proyecto que tenéis. Nada, un espacio más para daros visibilidad y que podamos seguir trabajando juntos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y hasta pronto.